Bueno, y para finalizar la última disertación del día de hoy, vamos a volver a llamar a Guillermo Durán para que nos cuente un poco sobre una aplicación práctica implementando conceptos de arquitectura sustentable utilizando un crédito Procrear, que bueno, también Guillermo, si puedes contar lo que es el crédito Procrear para la gente que está desde Ecuador o de otros países viendo la jornada, los dejo en tus manos. Gracias, Diego. El crédito Procrear es un crédito que ha dado varias viviendas últimamente acá en la Argentina. El tema de la vivienda es un tema bastante crítico en la Argentina, que hay muchísimo para hacer, es uno de los problemas más, o uno de los desafíos, no problemas, desafíos más grandes que tenemos para resolver. Y al ver este crédito que se repetía en varios casos, intentamos, a partir de un cliente que había recibido este crédito, tratar de enmarcar en el proceso del crédito una vivienda que sea lo más sustentable posible en los distintos índices, consumo de energía, residuos, agua, y a partir de ahí tratar de ir demostrando qué se podía hacer con ese crédito. Y más allá de que el dinero, que la casa excedió el valor del dinero del crédito, no por ser sustentable, sino porque una casa por este tipo de dimensiones lo iba a exceder, la idea era tratar de reflexionar y decir, bueno, con ese dinero, ¿qué estrategias se pueden hacer? ¿Cuánto tendría que salir el crédito? Y a partir de ahí tomar como esa unidad que era el crédito, esos montos, y reflexionar sobre lo que sería la vivienda de clase media de nuestra sociedad, qué tanto hay para hacer y que, bueno, agradecemos todo lo que se está haciendo y somos conscientes que hay que hacer mucho más. Estrategias que se aplicaron para esta vivienda, vamos a mencionar algunas y vamos a ir describiendo algunas de las que mencionamos. En primera instancia, como dijimos antes, el tema de las orientaciones, reconocer dónde está el norte, fundamental. Retac, el retac es un material en verdad de un mampuesto que es hormigón, sí, es un bloque de hormigón celular en autoclave, curado. Gracias por acá que me sopló. Que tiene muy buenas propiedades de aislación térmica, también construir con adobe, utilizar la vermiculita, que es un aislante térmico natural. Un gran desafío que tenemos en los materiales, sobre todo en los materiales, entre otros los aislantes térmicos, que son materiales industrializados y que hay un montón de investigaciones que hablan de los perjuicios que puede tener para nuestro cuerpo, por ejemplo, la lana de vidrio. Entonces todos estos materiales, sobre todo en el proceso de construcción. Por eso el tema de poder encontrar materiales que sean buenos aislantes térmicos naturales también es muy positivo. Murotron, que lo vimos antes, utilización de agua de lluvia, reciclado de agua, chimenea rusa, lumiducto, geotermia, biopiscina, huerta orgánica y aislación en techos. Todos los techos están aislados, pero acá triplicábamos la aislación que se necesitaba o una aislación común que se hace a una vivienda. En esto que hablábamos también antes de el prevenir el consumo de energía. Esa es la foto de la casa en una de las últimas instancias de la obra. Esta es la fachada norte, que es la que más abierta está. Ahí podemos apreciar el termotanque solar y abajo hay una ventana y a la izquierda hay otro recuadro en negro. ¿Lo pueden ver? Bueno, ese es un Murotron, lo que hablábamos antes, es una ventana que atrás hay una pared negra. Por supuesto que todos los vecinos que pasan preguntan y dicen que hicieron una pared atrás de una ventana, ¿qué pasó? Pero bueno, les explicamos amablemente, los invitamos y quedan bastante contentos. La orientación, algo principal, el terreno tenía esas proporciones rectangulares. La casa la inclinamos para que busque el norte. En estos climas, después de hacer los análisis ambientales correspondientes, esto es en Luján, acá cerquita, a unos 70 kilómetros de la capital federal, de la Ciudad de Buenos Aires. En estos climas, que en invierno hace frío, en verano hace calor, hay cierta humedad, una disposición ideal desde el punto de vista bioclimático es tener una construcción de proporciones rectangulares que uno de sus lados mayores vaya para el norte. ¿Por qué? Porque nos podemos abrir al norte y a partir de ahí hacer que en invierno el sol entre, protegernos para verano, para que no haya un sobrecalentamiento. Después tener la cara sur lo más protegida posible, pero esta disposición rectangular lo que nos permite es la ventilación cruzada,
que es una estrategia para verano bastante piola. A la derecha hay un esquemita del terreno con los árboles que había al lado del terreno. En la planta grande son esos círculos que están representados en verde. Y a partir de ahí, en distintas épocas del año, en distintos horarios, hacíamos un estudio de sombras. No solo en el 0,0, o sea, en el piso del terreno, sino también cuando se construya la planta alta en los más 3 metros. Y a partir de ahí, colocar los ambientes y la vivienda de la manera que podamos disponer el sol a nuestro PHR. Ahí en la misma planta se ve atrás la huerta, la misma planta de tratamiento que hablamos anteriormente con vegetales, abajo la biopileta y algunos otros elementos más que se ven en la planta. Una de las estrategias que nosotros queríamos tratar de incorporar era esto que decíamos antes, la ventilación cruzada para el verano. ¿Cómo resolvemos una vivienda que necesite lo menos posible de sistemas activos de refrigerar una casa? Y acá empezamos a aplicar algunos. El primero, como decíamos antes, la aislación térmica. Si bien la vivienda está envuelta en un amarillo, ese amarillo representa materiales con aislación térmica, no solo en los techos y en las paredes, sino en el piso también. Para invierno, tener el piso aislado, una buena capa de aislación es importante, y arriba masa térmica para que cuando entre el sol podamos acumularlo de ahí. Y con respecto a la refrigeración hicimos 3 cosas. Por un lado, diseñarla para que tenga ventilación cruzada, por supuesto que es en el otro sentido, ahí está representado el sentido más largo, pero siempre es más fácil en los lados más cortos hacer la ventilación cruzada. Después, el efecto chimenea, en el domo arriba uno tiene una abertura que hace que el aire más caliente pueda salir por ahí, como también tienen las casas chorizos. Y después el tema de la geotermia, que es tratar de tomar o dejar temperatura de la tierra. En verano vamos a suponer que afuera hace 33 grados, esos tubos que toman el aire bajan a más de 3 metros y lo que va a hacer es que cuando el aire caliente se vaya por ese efecto chimenea que tiene arriba, es necesario tomar aire de algún lado y se va a tomar el aire exterior, pero después de pasar por esos tubos va a reducirse a algunos grados el aire. Eso es una estrategia que después en invierno se cierran los tubos o cuando uno no quiere hacerlo se cierran esas tapas y de manera pasiva, algo que uno lo hace una vez y después no tiene prácticamente mantenimiento, logra que el aire que ingresa no tenga la misma temperatura que afuera. ¿Cómo haces para que el aire caliente? En verdad esto es para verano, porque al salir aire de arriba, inevitablemente va a chupar aire de algún lugar y donde va a chupar va a ser de ese lugar que está abierto ahí. ¿Me explico? En verdad la ventilación cruzada es cuando hay ventilación, cuando se puede ventilar. Cuando no se puede ventilar se utilizaría los otros sistemas. Y es verdad esto que decís, que también esto sería ventilación cruzada versus ventilación selectiva, que es otra estrategia ambiental que tiene que ver con, la ventilación cruzada es a la altura del cuerpo de las personas, es la sensación de refrescamiento de un aire húmedo sobre nuestra piel, y la selectiva es entender esos movimientos de aire caliente que sube, aire frío que baja, y a veces hay que abrir y cerrar en distintas épocas del año. Este es el mismo muro TROM que les había explicado con anterioridad, y como para tener una idea, 1 metro cuadrado de muro TROM logra resolver una calefacción aproximadamente de unos 13 metros cúbicos. Por supuesto son sistemas complementarios, no es que a partir de un muro TROM uno va a poder resolver la calefacción de un lugar, sobre todo porque dependemos de la nubosidad. En otros climas donde hemos hecho el muro TROM, por ejemplo en Córdoba, hay lugares de Córdoba donde el invierno siempre hay sol, entonces uno puede confiar en lo que es calentar con sistemas solares pasivos con mayor amplitud. Acá dependemos un poco del sol, pero bueno, cuando hay sol en invierno, que son varios días, logramos aumentar un poco la temperatura interior. No solo por el aire, sino porque esa misma pared, la negra, a diferencia de la otra pared, es de un material con masa térmica. Entonces esa pared se va a calentar y a la noche va a irradiar cierto calor hacia el interior de la construcción. Había un sector, la parte del domo,
que lo que queríamos hacer era construir con adobe. El adobe son los ladrillos de tierra que no se cosieron, y la idea era hacer una doble pared, como decíamos al principio, y utilizar la vermiculita como aislante térmico. Se ve en la foto de abajo a la izquierda, la cámara de aire de adentro está lleno de vermiculita. La vermiculita es la mica que después de cierto proceso logra ensancharse y tiene buenos niveles de aislación térmica. Después las otras paredes, la construcción con adobe también era más económica que si hubiese sido de ladrillo común, porque el ladrillo que uno compra crudo es más barato que el otro, justamente porque tuvo menos proceso, y el material aglomerante también es más barato porque es el mismo barro con el que se hicieron esos adobes. Le compramos el barro a la misma gente que hace esos adobes, le pedimos un volquete con barro. Ahí se ve una foto de la construcción de la cúpula, abajo a la derecha, todas las paredes le hicimos en adobe. Estuvimos probando unos 15 tipos de revoque. El revoque en la construcción con adobe es uno de los desafíos más grandes, sobre todo en estos lugares donde llueve con cierta frecuencia y uno tiene que garantizarse la estabilidad de la construcción. Por eso probamos con diferentes maneras, hay tecnologías desde utilizar guano de caballo, ciertos tratamientos con plantas como aloe vera y demás, que van permitiendo cierta impermeabilidad de las paredes. Ya después el domo, ahí sí lo hicimos con ladrillo común, justamente por el sometimiento que tiene a las precipitaciones. Y arriba de todo, a la derecha, se ve esa claraboya superior, que además de entrar cierta luz, también generaba este efecto chimenea. Un mampuesto que utilizamos y que está en el mercado, no es muy utilizado, pero generalmente la gente que lo utiliza termina cayendo siempre en ese mampuesto, es este bloque de hormigón. Es un hormigón que tiene como aire adentro y tiene muy buenos niveles de aislación térmica. Por ejemplo, un bloque de 20 centímetros de espesor tiene más aislación térmica que un muro de 60 centímetros de ladrillo común. Por eso parece una inversión importante, pero después cuando uno ve los beneficios del bloque es fácilmente de amortizar, aparte de la velocidad y de lo liviano que es el mampuesto. Y después también, entre otras de las estrategias que nos parecía interesante aplicar, era el tema de cómo pensar la instalación sanitaria y cómo poder calentar el agua con energía renovable. Entonces hacíamos un sistema combinado. Por un lado pusimos un termotanque solar, que en este caso pusimos un termotanque de producción nacional, porque bueno, nos interesaba poder promover la industria nacional. Hay toda una discusión en cuál conviene, nacional, importado, grados de eficiencia, tecnologías posibles. En este caso optamos por uno nacional que va a resolver aproximadamente un 80%, un 85% del agua caliente sanitaria. Y el tema siempre es en invierno, donde la radiación solar disminuye considerablemente y es muy difícil que el sol pueda elevar la temperatura del agua. Por eso lo que hacíamos es a la chimenea rusa, esta misma chimenea que habíamos comentado antes, tenía una serpentina interna en cobre. Entonces justamente en invierno, cuando uno prende la chimenea rusa, lo que se va a generar es también el calentamiento de agua, coincidentemente con los momentos en donde la radiación solar no es suficiente. Entonces así podíamos complementar los dos sistemas y lograr que con energía renovable podamos resolver toda la instalación de agua caliente. Bueno, esta es la chimenea rusa que habíamos construido en el lugar. Abajo se ve un poco el proceso de cómo se fue construyendo la misma chimenea. Esta chimenea logra resolver la calefacción prácticamente de toda la casa. Se dice que genera unas 9.000 kilocalorías. Esta construcción tiene aproximadamente unos 105 metros cuadrados de construcción. Y estos sistemas son sistemas bastante eficientes que hay que saber utilizarlos y hay que saber manejarlos.
A nosotros nos pasa que cuando la prendemos, la podemos prender por ejemplo a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche todavía está fría, más allá que está prendido hace 3 días. ¿Por qué? Porque los materiales, en este caso el ladrillo refractario, tiene mucha memoria térmica y hay que vencer esa inercia, y después de un tiempo, cuando se empieza a calentar, ya prácticamente a partir de ahí es fácil mantenerla caliente. Uno le pone un leño a las 2 de la mañana o a las 12 de la noche y hasta el otro día a las 11 de la mañana uno toca y sigue caliente. Son sistemas que uno tiene que entender cómo funcionan para poder lograr que estén en equilibrio y poder aprovecharlos al máximo, sobre todo en marcos rurales o en marcos donde la leña es bastante fácil de conseguir. Y algunas de las reflexiones que para nosotros son importantes y son las principales es que todo este tipo de estrategias nosotros aprendemos muchísimo con cada obra que hacemos. En esta obra pudimos aprender de un montón de cuestiones y sobre todo saber que hay un montón de información que está disponible. Es cuestión de ponerse, de practicarla, de ponerla al servicio de las obras, y que también tenemos que tener una formación constante, porque así como también hay un montón de tecnología que ya está desarrollada, hay un montón de otra tecnología que está surgiendo día a día y que tenemos que tratar de aprovecharla lo máximo posible. Y después, como segunda reflexión o segunda conclusión, entender que este paradigma se basa principalmente en la eficiencia y en la prevención, algo que hablábamos antes, porque después, cuando uno ve los consumos energéticos de esta vivienda, primero en porcentajes, ve realmente beneficios grandes. ¿Por qué digo primero en porcentajes? Porque sabemos que hoy por hoy el costo de la energía no está directamente traspasado a la factura que nos llega a nosotros. En algunos lugares sí, en otros no. Pero eso seguramente en algún momento va a cambiar. Por otro lado también que se requiere un compromiso multisectorial de estas cuestiones. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay normativas que se están lanzando sobre la aislación térmica de las viviendas. Todas las viviendas tienen que tener ciertos niveles de aislación térmica y esa es una idea bastante positiva, así como la utilización de agua de lluvia en la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos trabajando en esa ley hace tiempo y ya está en funcionamiento. Y eso es positivo porque a veces hay un montón de ideas, como hablábamos antes del adobe y demás, que si no está el marco legal abierto es imposible aplicarlas, porque uno siempre tiene que ir en coherencia con la ley. Y a veces la ley no solo permite aplicar, sino también que incentiva, como por ejemplo las terrazas verdes en la ciudad de Buenos Aires. Hay una normativa que incentiva la incorporación de las terrazas verdes. Y lo más lindo de esto también, juntando un poco los valores que tratamos de transmitir en toda la jornada, es que tenemos este precioso desafío de poder analizar nuestra realidad, ser conscientes del momento en el que estamos, que es un momento muy importante, no solo para el mundo, sino también para nuestro país. Ser conscientes de eso, trabajar en conjunto y tratar de, con sabiduría, administrar todos los recursos que tenemos de la manera más eficiente para construir entre todos una sociedad que sea lo más equitativa posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para Guillermo? Acá abajo tenemos una. Sí. Bien, buena pregunta. Parafrasearla para... Bien, acá una pregunta que están haciendo es si la biomasa es energía renovable. Es una pregunta muy inteligente porque en algunos casos, por ejemplo, si uno tuviese acá en Capital Federal una estufa rusa, sería poco sustentable, porque uno tiene que conseguir quebracho, como vos decís, no es muy renovable. No solo eso, sino el transporte para traerla acá también, que eso conlleva un perjuicio bastante importante, y eso tiene que competir a la red energética que tenemos,
que en este caso es bastante accesible. Nosotros hemos hecho estudios en diferentes trabajos que tenemos, que por ejemplo hemos hecho viviendas, como para comentar un caso extremo, en el Tigre, donde los terrenos del Tigre se caracterizan por ser terrenos grandes y sobre todo muy profundos. Cualquiera que haya tenido la oportunidad de estar en el Tigre es consciente de cómo crece la vegetación. Crece bastante fuerte. En esos lugares, la huella ecológica de sacar leña y utilizarla para tu bien es mínima en relación al perjuicio que vos generás al medio ambiente. Incluso en muchos lugares el tema de limpiar árboles o limpiar ramas que se caen de los árboles es algo que se hace y hasta incluso se quema. Por eso es inteligente tu pregunta y de mi experiencia en cada caso depende si es renovable o no es renovable la biomasa. Hay un montón de leña o incluso briquetas que se hacen con los residuos de las carpinterías que son bastante eficientes. Buenísimo. Sí. Bien. Es un tema interesante. En algunos lugares, por ejemplo, como en San Luis, nos ha pasado en carpintería, por ejemplo, que ahora estamos haciendo un trabajo, por esa zona se puede construir con adobe. En otro lugar en Córdoba, por ejemplo, en Villa Yardino, estuvimos haciendo y se puede construir con adobe. Por ejemplo, en Villa Las Rosas, ahora nosotros hicimos una casa con adobe y en un futuro se va a lanzar una ley en la que se puede construir con adobe. La ley, el espíritu que tiene, o lo que es interesante de la ley, es que regule su construir. ¿Por qué? Porque es algo que se viene, es algo que se está haciendo, y a veces cuando uno ve que hay una ola muy fuerte, en vez de forzar para excluirla, está bueno reconocerla e incluirla al sistema, regulándola, eso sí, pero incluirla al sistema. Mira, en verdad, a veces lo que nosotros consideramos es que si nosotros estamos convencidos de una estrategia, nosotros consideramos que a veces es necesario generar jurisprudencia para que se force, para forzar una ley. Una cosa es cuando uno transgrede una ley para construir más metros cuadrados porque yo vendo más metros cuadrados y me beneficio. Y otra cosa es cuando nosotros estamos haciendo esta casa, controlado ese sistema, tenemos cálculos estructurales donde comprobamos la eficiencia energética, la eficiencia estructural. Somos conscientes que a veces lo mezclamos con un poco de hormigón. En la foto se veía que había unas columnas de hormigón de vez en cuando, donde tratamos de mostrar que es una tecnología que se puede. Por más que legalmente por ahí no está permitido, a nosotros consideramos que es necesario cruzar ese límite para generar jurisprudencia. Nos hacemos responsables y sabemos que es necesario. Buenísimo. Antes de la pregunta presencial, tengo una pregunta en Twitter que la pregunta a José Daza, que es más conceptual, pero siendo todos estos recursos constructivos más eficientes, ¿por qué no se adoptan masivamente y cómo convencer al colectivo de su uso? Bien, buena pregunta. Y acá hay un tema fundamental. Por eso, para nosotros la Fundación es un eslabón esencial y es un espacio de gozo muy importante de poder compartir esto con ustedes, porque nuestra experiencia es que todo esto es posible, es fácil, se puede hacer, está al alcance, están los recursos. Lo único que hace falta es decir sí, conocerlo y ser consciente. Una vez que uno tiene esos tres factores, solito uno va a encontrar los caminos y los canales para incorporar todas estas ideas que están al alcance de todos. Hay muchas ideas que es un ganar-ganar de todos. Hay muchas estrategias que todos los actores de la sociedad ganan. Después habrá otras donde uno empieza a tocar ciertos intereses, que bueno, ahí hay que aplicar cierta sabiduría. Pero hay un montón de tela para cortar en el que ganamos todos. Fantástico. ¿Había una pregunta acá abajo? Mencionaste que utilizaste 15 tipos de pruebas. Sí. Bien, buena pregunta. Parafraseame, por favor. Sí, acá lo que preguntan es que cuando yo comentaba que utilizamos 15 revoques para cerrar la parte de Adobe, ¿cuál terminamos utilizando y por qué? Buena pregunta. Esta experiencia fue diferente en otros lados porque en otros lados me tocaban climas mucho más secos. En este caso, al tener un clima húmedo, utilizar
materiales naturales al 100%, como decíamos, se puede usar el aceite de lino, la leche en polvo, la aloe vera, el guano de caballo, que en algún momento lo dejamos fermentar 15 días y después lo mezclamos y lo utilizamos. Son todas estrategias que se pueden aplicar. Ahora, en este caso, en estos balances que hablamos antes de garantizar la salubridad, garantizar la estabilidad estructural, el revoque que utilizamos fue tierra en un 40%, 50%, arena en un 35%, 40% y un poquitito de cal milagro. Porque también se puede hacer, y después lo pintamos con cal, la cal apagada, digamos, la cal como se pintaba antes, que eso sí es un material natural. Pero sí, el material industrial, digamos, que utilizamos fue un poquitito de cal milagro. Tuvimos que ceder ahí porque frente a las fuertes tormentas los otros no nos garantizaban una vida útil estable, digamos. Entonces ahí también en la construcción con adobe hay distintas tendencias. Nuestra experiencia es que está bueno utilizar el material. Ahora, si para garantizar que no haya humedad o garantizar la calidad estructural de la vivienda tenemos que negociar con materiales industrializados, está bien, digamos, el resultado termina siendo holgadamente positivo. Porque las construcciones que se hacían antes con adobe también requerían su mantenimiento, el revoque de 1 metro para abajo se caía con facilidad por temas de humedad. Entonces, bueno, la idea es tomar lo pasado, pero mirando al futuro y siempre haciendo soluciones mejoradoras. Había una pregunta por acá a la derecha. Sí. Y también con respecto a la estufa rusa, bueno, la cámara de combustión de la estufa rusa siempre está cerrada y permite, por ahí, no como en un hogar, poner madera de excelente calidad o durabilidad, o podés quemar poda, podés quemar pallets, podés quemar hasta basura también si querés, porque está cerrada la combustión, con lo cual... Lo que sí me vi que tenías la serpentina, habían puesto dentro de la chimenea. Sí. Eso levantaría muchísima presión. ¿Qué hiciste? ¿Una caldera? No. ¿Cómo sale la presión de eso? Y después el mantenimiento de eso. ¿Por qué la presión dentro de la chimenea, dentro de la masa y no en la salida? Bien, buena pregunta y lo voy a tratar de sintetizar con 3 principios. El primero lo pusimos adentro porque nos garantizamos que va a levantar más temperatura. Al principio, en la primera parte del aire es más caliente, obviamente. Segundo, esa serpentina está conectada al termotanque solar que vimos y es un circuito que arriba está abierto. Los termotanques solares tienen su purgación natural, tienen ahora no me sale el nombre, su venteo. Tienen su venteo que en caso de elevar mucha temperatura sale por ahí arriba, cosa que no es un sistema presurizado. Y un principio que le agrego para que esto funcione bien es que la serpentina de cuando entra hasta que llega al termotanque siempre tiene que estar subiendo. En ningún momento tiene que haber un tramo que baje, porque ahí se puede generar un sifonaje térmico, donde el agua caliente se almacena y no circula porque no sigues, porque quiere subir y ya no puede subir, entonces no va a bajar porque es caliente. Por supuesto que si el resto es un volumen mucho más caliente lo va a empujar, pero digamos, el principio que hay que aplicar y hay que controlar muy bien en toda la instalación es que de abajo hasta arriba el agua siempre suba. Entonces, si abajo hay mucha temperatura, de última se escapa para arriba y siempre va a haber una circulación continua. Muy bien. Vamos a hacer las últimas 2 preguntas. Teníamos una por allá. Sí. Cuando hablaste del revoque para el adobe, que dijiste que lo hiciste con una mezcla de tierra, arena y cal milagro. Sí. ¿Cómo hiciste para que eso sea impermeable? Bien. La impermeabilidad de eso la da más que nada la pintura de cal de afuera. La construcción con adobe tiene una propiedad que se llama la higroscopicidad. ¿Qué significa eso? Es bueno dejar que no pase el agua, pero sí que pueda haber un flujo de entre y salga de la humedad. Se dice que adentro la humedad interior, cuando hay mucha humedad, la absorbe el adobe, cuando, digamos, como que regula la humedad interna. Por eso es ideal en la construcción con adobe tampoco hacer un revestimiento plástico completamente impermeable, porque esa humedad podría generar algunos efectos de humidificación interna de la pared. Por eso siempre el adobe se construyó con cal, que no deja pasar el agua, pero sí hay un flujo de humedad. O sea que en el interior no fue revocado. En verdad en el interior no fue revocado
porque fue un proyecto que tuvo un carácter social muy amplio, participaron un montón de personas. A mí me gustaba que haya mucha producción nacional, justamente como para hacer una sustentabilidad regional. Y vino una asesora de Feng Shui también, y cuando vio la pared así con adobe, me dijo, mira, no se te ocurra tocar la pared, esa pared queda con adobe. Así que la pared interior quedó en adobe, y no, hasta ahora no tuvimos problema de humedad. Bueno, tenemos una última pregunta. Sí. Allá hay otra más también. Hace unos días estuve en una cooperativa santafesina y explicaron que cuando hacen las casas, los cimientos los hacen con material para aislar de la humedad y luego siguen con adobe, material natural. Quería preguntarte si en este caso usaron también cimientos de material industrial como de ladrillo o en ese caso cómo se impermeabilizó. Exactamente. Yo en las obras que hago adobe, abajo pongo la cerecita tradicional que se compra en un corralón, y el cajón hidrófugo, que sería el cierre de los muros, lo hago a lo tradicional. Después para arriba hago este tipo de revoques y demás. Yo soy partidario de que quiero garantizar la impermeabilidad de la construcción, por más que en el balance el 5% de mis materiales, sea por volumen, peso o precio, vienen de la industria, digamos. Como que en ese sentido no soy partidario de ser flexible y de tratar de hacer convivir las dos situaciones. Por eso comentaba que antes, cuando no se hacían cuando no tenían la cerecita, muchas construcciones con barro tenían estos problemas. Seguramente algunos de ustedes tendrán esa típica imagen de la casa de campo que le falta los revoques por debajo de 1 metro. Todos los años había que hacer un revoque justamente porque la humedad subía. Bueno, tenemos una última pregunta de Twitter que te voy a hacer, que la hace Fabián. ¿Hay una más allá? Sí. Una rápida yo. Fabián pregunta, ¿qué tipo de aislante recomendás para una casa tradicional? Como para poder aislar una casa que ya está hecha, como puede ser probablemente la casa de todos nosotros. Bien, si una casa ya está hecha, hay unos materiales que nosotros estamos aplicando. ¿Se puede decir marca? Sí, claro. Bien. Hay unos materiales de la marca Weber, por ejemplo, que hay otras marcas también, pero por ejemplo, esta marca lo que tiene es un producto que una pared existente vos le agregás un revoque exterior y haces que tenga muy buenos niveles de aislación térmica. Es como, imagínense, un revoque poroso. Y lo bueno, así como está esta marca, Estisol, como hay un montón de marcas hoy en día que son conscientes de la necesidad del ahorro de energía, que saben que se va a venir, que saben que está esta ley en la provincia de Buenos Aires, tienen departamentos gratuitos donde uno consulta, llama, vienen, te ponen el producto, te lo muestran, te muestran cómo se hacen, son productos buenos. Culturalmente la Argentina se dice, a diferencia de otros países, que tenemos una visión muy tradicionalista de la construcción. Eso puede pasar en todos los ámbitos de la sociedad, donde generar o incorporar tecnologías nuevas es un desafío. Bueno, muchas empresas lo saben, por eso tienen a disposición departamentos donde te enseñan. Por ejemplo, cuando uno tiene una casa ya hecha, revoque exterior, siempre es más extenso por ahí explicarlo el porqué, pero siempre la aislación térmica conviene que vaya en el paramento exterior de la construcción. ¿Había una última pregunta? ¿Alguien tiene la mano? Bueno, la última y con eso cerramos. Consulta, la contraposición de los dos sistemas constructivos que usaron, uno altamente industrializado contra el tradicional, ¿no generó en la unión algún tipo de inconveniente? Ninguno. La extendería más la respuesta, pero está impecable, digamos. Se nota en un momento que tenemos un revoque plástico como para responder porque también la idea era responder las dos maneras, digamos, porque en esto de sustentabilidad está la onda más material natural, onda reciclar materiales, y onda también más la onda tecnológica e industrializada. Bueno, en este caso hacíamos convivir las dos y se ve un revoque pintado a la cal, un poco más rugoso en el domo redondo, y después el otro plástico, y ahí no pasa nada. Tenemos nuestras uniones con hierro para que conviva bien, pero no tenemos ningún tipo de problema de filtración ni nada. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Un aplauso nuevamente. Desde la Fundación Energizar, realmente les agradecemos de corazón que hayan venido, que se hayan tomado el tiempo para venirse para acá.
nos encanta. Y bueno, mañana estaremos continuando nuevamente con los temas de solar fotovoltaica, solar térmica y energía eólica. Van a venir varias personas. Y Steffi les quería hacer un último comentario. Bueno, antes de que se vayan, todas las personas que trajeron su taza hoy, muy bien y felicitaciones porque van a tener un curso gratuito online de Energizar. Así que un aplauso para ellos. Toda la gente que trajo su taza, por favor, pase por la entrada, deje su nombre, apellido y DNI, así los acreditamos para el curso que quieran. Gracias.